Parece que los primeros días de esta administración son como una ofensiva sin reunión. Sabes, jugadas avanzando por el campo una tras otra. Hay una larga lista de cosas que ya has logrado en 3 semanas. Grandes cambios en la política fronteriza, persecución de criminales de inmigración, sacar a hombres biológicos de los deportes de mujeres y niñas, grandes cambios en la política energética. Entonces, ¿qué es diferente contigo y tu administración? La diferencia entre el 45º presidente y el 47º presidente. Bueno, con el 45º tuve una tremenda oposición. Gané, hice un gran trabajo, nunca me había postulado antes y gané la presidencia, pero no conocía a la gente y no tenía el tipo de apoyo que necesitaba. Puse gente en el cargo, algunos grandes, algunos realmente grandes, pero tuve algunos que no haber puesto. Habría sabido mejor si hubieran pasado un par de años más, si hubiera tenido un poco más de experiencia en Washington, D.C. Yo era una persona de Nueva York, no una persona de D.C. y tuve mucha oposición. Acabo de notar, miré en el escenario para la reciente inauguración y estoy mirando, es como un quién es quién de Washington. Bueno, si miras en el escenario para la primera, fue justo lo contrario. No había muchos de gente que era de Washington y tuve algunas personas increíbles, pero tuve algunas personas que no habría puesto allí. Tenía oposición que ahora no tengo, esta gran unidad. Incluso muchos de los enemigos ya, sabes, ya sea que se rindieron y simplemente dijeron, mira, vamos con este tipo, pero tengo un gran apoyo. En la comunidad empresarial, en la comunidad política, mira el Senado ahora mismo, ha sido fenomenal, mira la Cámara. Nuestro liderazgo en ambos es fantástico, realmente tenemos un tremendo impulso, ¿no? Y es grandioso para el país. Y en todo el mundo están hablando, de hecho, es como una luz que brilla en todo el mundo. Muchas personas han dicho eso, no solo aquí, sino en todo el mundo. Entonces, algunas de tus obras han planteado algunas preguntas y han tenido algunas objeciones. 19 fiscales generales estatales presentaron una demanda y el sábado temprano un juez acordó con ellos restringir a Elon Musk y su equipo de eficiencia gubernamental y DOGE, de acceder a los sistemas de pago y datos del Departamento del Tesoro. Dijeron que existía un riesgo de daño irreparable. ¿Qué opinas de eso? ¿Y te retrasa en lo que querías? Gracias. Estoy en desacuerdo al 100%, me parece una locura y tenemos que resolver... Tenemos que resolver el fraude, el despilfarro, el abuso, todo lo que ha sucedido en el gobierno. Mira la USAID, el tipo de fraude que hay ahí, a dónde va el dinero. Y has encontrado Bueno, estamos hablando de cientos de millones de dólares que van a lugares donde no deberían ir. Si leo una lista dirías esto es ridículo y tú has leído la misma lista y hay muchas que ni siquiera has visto. Es una locura. Estamos hablando de millones, incluso miles de millones de dólares. Es solo un fraude, es una gran estafa. Hay algo de dinero bueno y podemos hacerlo a través cualquiera de un número. Creo que preferiría dáselo a Marco Rubio en el Departamento de Estado, que él se encargue de los pocos buenos. Pero quiero decir, normalmente cuando tienes una lista así, tienes un par de como malos y todos buenos. Aquí tenemos un par de buenos y todos malos. Solo cientos de horribles lugares a los que están dando este dinero. Así que no sé si son sobornos o qué está pasando, pero la gente, mira, hice campaña sobre esto y la gente quiere que lo descubra. Y he tenido una gran ayuda de Elon Musk, que ha sido estupendo. Viene con 100 personas muy inteligentes, ¿no? Sabes, comenzó con 12. Luego aumentó a 15, luego a 25, luego a 50 y todos quieren unirse. Y supongo que tienes que tener un cociente intelectual de al menos 175 para hacerlo. Son un grupo de personas inteligentes. No se visten tan bien como tú o quizás como yo, pero son inteligentes y van allí y hablan con la gente. Y la gente se queda sin palabras porque no tienen idea. ¿Sabes? Entonces, ¿Cómo funciona con se él? descubriría. Día a día él entra y dice, esto es en lo que estoy trabajando, dice, esto es lo que estamos haciendo. En primer lugar, es un gran tipo. Nunca fue realmente un partidario ni un opositor, era una especie de tipo semineutral, no una persona política muy inteligente, una persona brillante y que me gusta. Soy un gran creyente en los puntos de C y quiero decir, es algo bueno. Y lo he llegado a conocer un poco durante los últimos años. Durante la campaña le gustó lo que dije, fue a Pensilvania. En realidad hizo campaña justo después de que la nave espacial despegara, donde la captó al descender, lo que nadie había visto antes. Luego se fue a Pensilvania. De hecho, hizo campaña por mí y lo hizo muy bien. Gané Pensilvania por mucho, gané todo por mucho. Pero Elon diría que vayas aquí porque de USAID he oído cosas muy malas durante años. Quiero decir, tú también lo hiciste. Estoy seguro de que tú también lo hiciste. Es una estafa, es un fraude. Mucho de eso, la mayoría de eso, pero es un fraude. Mira los empleos que producen para la gente. Ni siquiera voy a mencionar su nombre. Es un espectáculo demasiado grande para mencionar su nombre. Es casi injusto. Todo esto es un gran fraude y creo que
los jueces tendrán que hacer lo correcto, de verdad, de lo contrario vas a tener un gran problema con el país. Ahora Tom dije, Line, dices que confías. él no está ganando nada. De hecho, me pregunto cómo puede dedicarle tiempo a eso. Él está tan metido en eso, pero le dije que lo hiciera, luego le voy a decir muy pronto, como tal vez en 24 horas, para ir a revisar el Departamento de Educación. Va a encontrar lo mismo. Luego voy a ir al Ejército, vamos a revisar el Ejército. Vamos a encontrar Todo. miles de millones, cientos de miles de millones de dólares de fraude y abuso. Y ya sabes, la gente me eligió por eso. Y tenemos un grupo de personas que simplemente no puedes conseguir. Quiero decir, son realmente brillantes. Es un grupo, lo llamo el grupo de 100. Literalmente empezamos con 14 o 15 jóvenes genios. Grupo Ahora de tenemos 100 jóvenes genios. Y lo que ha pasado probablemente reciba mucho del programa. La gente está llamando de todo el país, queriendo participar y queriendo ayudar a Elon. Sabes, lo respetan a él y me respetan a mí. Les encanta lo que está pasando con nuestro país. Pero hice campaña con esto, Brett. Anunció aranceles sobre Canadá y México. Usted obtuvo inmediatamente acciones de Lo ambos hice. en seguridad Con fronteriza e mucha interdicción acción. Bien. ¿Y de qué drogas. esperas? ¿Eso es No es lo suficiente? ¿Se suficientemente necesita bueno. más en 30 días? Tenemos un déficit tremendo con México. Tenemos un déficit tremendo con Canadá. Tenemos un déficit tremendo con Europa. Con China, ni siquiera quiero decirte lo que Biden ha permitido que suceda con China. Nos están comiendo el almuerzo y algo tiene que pasar. No es sostenible y lo estoy cambiando. podemos dejarlo. Pero cuando hablé de Canadá nos dieron una seguridad tremenda. Comenzó por la seguridad y luego comenzó a convertirse en algo económico. Y realmente es ambos. Sabes, el primer ministro dijo este fin de semana a un grupo de empresarios canadienses, estaba en una reunión privada, dijo que vuestro deseo de que Canadá sea el 51º estado es, cito, algo real. ¿Es algo real? Sí, creo que Canadá sería mucho mejor ser el estado número 51 porque perdemos 200 millones de dólares al año con Canadá y no voy a dejar que eso suceda, es demasiado. ¿Por qué haríamos eso? Le hice esa pregunta a Trudeau, dije. ¿Por qué alguien querría perder 200 mil ¿Por millones de qué dólares? diría yo como presidente que voy a darte 200 mil millones de dólares al año? Eres Canadá, eres un país diferente y amo a Canadá. Tengo tantos amigos en Canadá, no puedes contarlos. Wayne Gretzky, amo a Wayne Gretzky. Amo a tanta gente, amo su tradición, amo su hockey sobre hielo. Pero ¿por qué estamos pagando 200 mil millones al año esencialmente en subsidios a Canadá? Ahora, si son un 51º estado, ¿cómo lo estoy haciendo? Los ciudadanos canadienses tendrían una tasa de impuestos mucho más baja, tendrían un mejor sistema médico y tendrían protección militar como nadie puede tener. Sabes, tienes barcos rusos por todas partes, tienes barcos chinos por todas partes, navegan por todo Canadá, navegan justo al lado de Groenlandia. No vamos a permitir que eso suceda en Groenlandia. Están navegando por todas partes. Vamos a detener eso, pero si eres canadiense y pagas impuestos mucho más bajos, tienes una protección militar mucho mejor. Sabes, Canadá está en incumplimiento. En la OTAN, quiero decir, pagan la cantidad más baja de cualquier país para la OTAN. Y no es justo. ¿Sabes por qué hacen eso? Porque piensan que América los va a proteger automáticamente. No podemos hacer eso más. Pero como Estado todo funciona genial. Como otro país no lo voy a hacer. Ahora, ¿qué va a pasar si quito este subsidio? Canadá realmente deja de ser una nación viable. Ay, ay, ay. Hablamos sobre Wow. China y ese arancel está en vigor. Has dicho que arancel es una palabra hermosa. Eso es solo una pequeña Acabo de parte. hacerlo de China relacionado con lo que está pasando con Fentanilo, que fue un... penalidad a China porque están enviando cantidades masivas. Quiero decir, cifras como Así nunca que, hemos Erika, visto antes. Realmente aumentó bajo Biden. Lo que ha pasado bajo Biden es una desgracia. No solo los prisioneros, pacientes mentales, todos de todo el mundo, no de Sudamérica, de todo el mundo, cómo permitió que esto sucediera. Y cuando ves el gran trabajo que está haciendo Tom Homan y Christine Homan, todos los demás que están sacando a miles de personas al día de aquí, y estos son criminales peligrosos, estos son asesinos en muchos casos. Biden permitió que esto sucediera en nuestro país, no deberíamos tener que estar haciendo esto. Dijiste que el arancel es una palabra hermosa. Hay algunas señales en los mercados, la confianza del consumidor, que están un poco nerviosos. Entonces, si todo sale según lo planeado, ¿cuándo crees que las familias podrán sentir que los precios bajan comestibles, energía, o les estás diciendo que se aguanten, que la inflación podría O sea, empeorar? que mejore, no, creo que nos vamos a convertir en... mira, no somos tan ricos ahora, debemos 36 billones de dólares, eso es porque dejamos que todas estas naciones se aprovecharan de nosotros. Lo mismo, como 200 mil millones de dólares con Canadá, tenemos un déficit con México de 350 mil millones de dólares. No voy a hacer eso, no voy a permitir que eso suceda.
Mientras tanto, están construyendo plantas automotrices en México para vender autos en los Estados Unidos. Nuestros trabajadores del sector automotriz, mira el tipo de apoyo que tuve con los trabajadores del sector automotriz. Los republicanos no obtienen ese apoyo. Obtuve un apoyo récord con los trabajadores del sector automotriz. Gané el sindicato de los camioneros. Quiero decir, ningún republicano gana el sindicato de los camioneros. Tuve un apoyo como nadie ha tenido, porque saben que tengo razón. Así que en México están construyendo plantas de autos por todas partes para fabricar autos y venderlos en Estados Unidos. Yo digo, de ninguna manera, no van a hacer eso. Vamos a poner grandes aranceles a esos autos. No quiero esos autos. Podemos fabricar esos autos aquí mismo. Sabes, si miras a Canadá, Canadá tiene una industria automotriz muy grande. Nos la robaron porque nuestra gente estaba dormida al volante. Entonces, lo que pasa es que Canadá va a tener nuestros autos, vamos a recuperar la industria automotriz. Si no hacemos un trato con Canadá, vamos a poner un gran arancel a los autos. Podría ser de 50% o 100% porque no queremos sus autos, queremos fabricar los autos en Detroit. El deporte siempre ha sido algo que une a los estadounidenses para reunirse, realmente lo hacen. Ganaste el voto popular, ganaste todos los estados decisivos. Pero aún así, Kamala Harris obtuvo 75 millones de votos en el país. Brad, bueno, digamos que la discúlpame. elección fue como fue. Hay 7 estados decisivos, los gané todos por mucho. Déjame salir Pero a buscar espera un la momento, biografía. el desmontaje, y gané el voto popular. ¿Has pensado en cómo tratar de unir al país para llegar a un acuerdo común? ¿Has pensado Esa en la eso voz. o cómo podría ser? Cambiaron la Me voz. encantaría hacerlo. Y puedo decirte, justo antes de que llegara el COVID, estábamos yendo tan bien, lo mejor que hemos hecho. Nunca ha habido una economía como la nuestra en ningún lugar del mundo. Estábamos yendo tan bien, nos estábamos comiendo el almuerzo de China. Yo cobro, ¿sabes? Le puse un arancel a China de 700 Estoy bien. mil millones de dólares durante un periodo de años. Lo estábamos haciendo tan bien. Y luego tuvimos el COVID, tuvimos que preocuparnos por eso y lo manejamos, hicimos un gran trabajo con eso y luego volvimos al negocio. Pero diría esto, tenemos que unirnos, reunirnos, solo hay una cosa que lo va a lograr y eso es un éxito masivo. En mi primer mandato, cuando alcanzamos ese número, y me refiero al día antes de que escuchara la palabra COVID o pandemia, me dijeron, señor, creo que hay una pandemia. Eso no fue una buena noticia, dije, cuéntame sobre pandemias. Pero el día antes de que escucháramos esa palabra, tuve una reunión con personas políticas y encuestadores y todo lo demás y dijeron, señor, si George Washington y Abraham Lincoln se unieran y se postularan como presidente y vicepresidente, no podrían vencerte. Nuestra economía estaba también, ¿sabes eso? La mejor de la historia, la mejor que hemos tenido. Y todos se estaban uniendo, estaba recibiendo llamadas de personas muy liberales, senadores, congresistas, personas de afuera, personas que normalmente no hablaban conmigo. Y todos se estaban reuniendo, se estaban uniendo. Luego tuvimos la pandemia y ya sabes, volvimos al trabajo, tuvimos que hacer eso. Y sabes, estaba muy orgulloso de haber entregado el país y el mercado de valores estaba más alto de lo que estaba antes de que llegara la pandemia. Fue un logro increíble. Hicimos un buen trabajo, pero fue algo terrible en todo el mundo. Piénsalo, millones de personas en todo el mundo. Los países fueron destruidos mucho peor de lo que nos pasó a nosotros. Quiero decir, algunos países todavía estaban sufriendo las sacudidas de la pandemia. La palabra es éxito. El éxito unirá al país, pero es difícil. Y digo que es difícil. Acabo de firmar una ley que permite que las mujeres no sean castigadas por los hombres en los deportes. En otras palabras, no se permitirá que los hombres jueguen en los deportes. Contra las mujeres es ridículo. Viste, cité un par de cosas. Una carrera de larga distancia donde el hombre ganó por 5 horas y 25 minutos. 5 horas y 25 minutos, no por 12 segundos. Boxeo, ¿ves lo que pasa ahí? Levantamiento de pesas, están estableciendo récords con cientos de libras más. Es la cosa más loca. Ahora, nunca vamos a cambiar y quizás ellos nunca vayan a cambiar porque vi eso después de que firmé la ley. Los demócratas se estaban quejando de eso, quieren que los hombres jueguen en deportes femeninos, fronteras abiertas. No quiero tener fronteras abiertas, quiero tener fronteras muy fuertes. Quiero que la gente entre, pero tiene que entrar legalmente y tienen que amar a nuestro país, tienen que ser capaces, tienen que ser de mérito. Sabes, ganamos un gran caso en la Corte Suprema, se llama basado en mérito. Tenemos el derecho de basarnos en el mérito. Hablemos sobre... Entonces, es difícil unirse cuando algunas personas quieren una frontera cerrada y otras quieren una frontera abierta. Algunas personas quieren hombres jugando en deportes femeninos. Algunas personas están muy a favor de los transgéneros, el Partido Republicano no lo está. Dicho todo esto, nos estábamos uniendo cuando el país estaba en el momento más exitoso que jamás haya tenido, lo cual no fue hace mucho durante mi mandato. Dices que confías en Elon, quiero decir, no puedes imaginarte un escenario en el que tendrías que controlarlo o establecer límites para él.
Bueno, creo que tengo límites. Sí, Elon es alguien por quien tengo mucho respeto, pero tienes que tener límites. Él me reporta y está haciendo un trabajo fantástico. Quería a alguien extremadamente inteligente. Él lo es. También es bueno reduciendo costos. No puedes enviar a una persona promedio a ese pantano. Es un pantano muy peligroso. Vi a algunas de estas personas horribles como Maxine Waters. Verdadera mezquindad, y la vi gritar al guardia de seguridad o quien quiera que fuera. En realidad él estaba bastante tranquilo en el Departamento de Educación. Hola, Wick. Él estaba bastante tranquilo de pie frente al Departamento de Educación. Ella solo busca problemas, no está buscando ayudar a la gente a aprender. Dile a Maxine y a todos nuestros amigos que estamos últimos en educación de 40 estados, estamos últimos, somos el número 40, pero somos número 1 en costo por alumno. Eso es todo lo que necesitas saber. Tenemos que hacer un cambio. Quiero devolver la educación a los estados. Si envías la educación a Iowa y a Indiana y a muchos de estos estados que son tan buenos, a Idaho, no tienen deuda, no tienen crimen, no tienen esto, no tienen aquello. Es como perfecto, porque los mejores estados son, si miras la lista de los mejores países para la educación son Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Y por cierto, China está ahí entre los 5 primeros, lo cual es bastante sorprendente para aquellos que dicen que es demasiado grande para eso. Está clasificado entre los 5 primeros. Somos el número 40. Podemos tener, si tomas esos estados y muchos otros, creo que 35 estados, estarían también como Dinamarca y Noruega, estarían también como el número 1, número 2, número 3, número 4, estarían en esa categoría, pero a nivel nacional creo que tenemos 35 estados que estarían en esa categoría, luego tendría 5 o 6 que serían mediocre y luego tendrían los mismos que son malos en crimen y malos en todo, probablemente serían malos en educación, pero casi se verían obligados a mejorar. Pero podrías tomar Nueva York como ejemplo y no tienes que hacer uno, haces 5 o 6, haces el condado de Suffolk, haces el condado de Nassau, haces el condado de Westchester, luego haces el norte del estado de Nueva York y haces Manhattan, ya sabes, tienes 5 o 6 o 7 y serían lo suficientemente pequeños como para realmente ofrecer una educación personalizada. Además, el foco estaría en eso, no sería un país, sería solo en Manhattan o sería en el condado de Nassau o en el condado de Westchester, y si hiciéramos eso, si los enviáramos de vuelta, buena idea. Nuestro sistema educativo sería el doble y probablemente costaría la mitad. ¿Sabes qué, Brett? Costaría mucho, costaría tan poco. Ese es el ¿Has siguiente visto cuántos edificios ocupa el Departamento de Educación en Manhattan? Y sigo diciendo, ¿qué hacen? Debería hacerse a nivel local. Además, deberíamos tener opción escolar. Hay muchos puntos conflictivos en todo el mundo. Quiero mencionar algunos rápidamente. Maldición. Con el primer ministro israelí Netanyahu, usted dijo lo siguiente: los Estados Unidos se harán cargo de la franja de Gaza y haremos un trabajo con ella también. Nos haremos cargo. Eso sorprendió a mucha gente, obviamente. Sí, algunos de manera positiva, pero incluso algunos de tus seguidores se preguntaron si eso significaba que las tropas estadounidenses tendrían que entrar en un peligroso conflicto. No es en el Medio broma. Oriente. Entonces, ¿dónde está eso hoy? He estado viendo 50 años, en 60 años entran, ocupan, consiguen. Sacrificados. Todo es terrible. Todos Mientras váyanse. retroceden. Esto ha estado ocurriendo desde siempre, ¿verdad? Siempre. Ahora es esencialmente un sitio de demolición. Prácticamente no hay ningún edificio habitable en toda la franja de Gaza. Yo digo, entramos, los derribamos a todos, simplemente creamos algo. No más jamás, no hay más allí, no hay nadie allí. Los movemos a áreas hermosas de Medio Oriente. Me gustaría ir a Egipto, tienen mucha tierra. Me gustaría ir a Jordania, me gustaría ir a otros lugares y construiremos comunidades hermosas para el 1.9 millones de personas. Construiremos comunidades hermosas, comunidades seguras, podrían ser 5, 6, podrían ser 2, pero construiremos comunidades seguras un poco alejadas de donde está todo este peligro. Mientras tanto, yo quisiera tener esto, piénselo como un desarrollo inmobiliario para el futuro. Sería un hermoso terreno, no se gastaría ¿Tendrían mucho los dinero. palestinos el derecho No de lo regresar? harían porque van a tener viviendas mucho mejores, mucho mejores. En otras palabras, estoy hablando de construir un lugar permanente para ellos, porque si tienen que regresar ahora, pasarán años antes de que puedas, no es habitable. Pasarían años antes de que pudiera suceder. Estoy hablando de comenzar a construir y creo que podría ser un trato con Jordania, creo que podría ser un trato con Egipto. Ya sabes, les damos miles de millones y miles de millones de dólares al año. Cuando escuchas las críticas desde el Medio Oriente, No Esto escucho es- mucha resistencia. Mucha gente pensó que era una gran idea, realmente mucha gente. Y no estoy hablando de mucho dinero para él. Solo creo que se estabilizaría si los Estados Unidos poseen la Franja de Gaza. Si la gente no vive en la Franja de Gaza
y Hamas no está allí porque nadie está allí, la gente no está allí, nadie va a estar allí, y luego se puede desarrollar, le darás algo a Arabia Saudita, entonces, no le estás darás diciendo algo. Estados Unidos, ¿verdad? No necesitas, no, Israel lo vigilará porque está justo al lado de Israel. ¿Cuál es Israel el lo plazo? vigilará. ¿Tienes Yo un diría plazo? que debería comenzar casi de inmediato. Me gustaría obtener algo de tierra de estos otros. Conseguiremos Arabia Saudita, conseguiremos aquí algunas de las grandes personas. Tenemos gente increíble en el Medio Oriente. Conseguiremos que estas personas lo financien. No es mucho dinero, estás hablando de construir 1.800.000 casas. No es mucha gente, ya sabes, en relación con otros problemas en el mundo. Cuando miras lo que está pasando en Ucrania, cuando miras lo que está pasando en otros lugares, quiero decir, en Ucrania se han perdido 1,5 millones de soldados entre Ucrania y Rusia. Es Bueno, horrible hablemos con de pilotos. eso. Sé que quieres una paz entre Ucrania y Rusia. Pero ¿cómo llevas a ambas partes a la mesa? Creo que va a suceder. Creo que hemos hecho un progreso tremendo en la última semana. Estamos tratando con los rusos. Estamos tratando con los ucranianos. Zelensky Creo que dice que habrá está algo que dispuesto espero. a hacer algún acuerdo de capital donde obtengas. Sí, bueno, les he minerales preguntado, raros miren, o Estados algo así. Unidos está comprometido con más de 300.000 millones de dólares, probablemente 350.000 millones, y Europa está comprometida probablemente con 100.000 millones de dólares, 100.000 millones de dólares. Estamos en más del doble, tal vez incluso el triple de lo que ellos están. Esto nunca debería haber pasado. Biden no debería haber permitido que eso sucediera. ¿Sabes? Sucedió con la OTAN cuando llegué y lo igualé. Lo había igualado y recaudé cientos de miles de millones de dólares. La OTAN se hizo muy rica después de mí. Estábamos pagando casi toda la OTAN. Era injusto. Nos ocupamos del ejército y luego se aprovechan de nosotros en el comercio. ¿Sabes? Son muy duros. Te diré algo. El EU en comercio es horrible. Pero la OTAN era muy injusta y la hice justa. Dije, miren, si no pagan no los vamos a defender. El dinero llegó como nunca antes se había visto. El secretario general acaba de irse, dijo, nunca he visto nada así. Cuando Trump se fue, de repente el dinero comenzó a entrar. Todas estas personas eran morosas. Por cierto, Canadá es muy bajo, ya sabes, estábamos hablando de Canadá. Canadá es prácticamente el que menos paga en todo esto, lo cual es muy injusto. ¿Sabes por qué pagan tan poco? Porque piensan que Estados Unidos se va a encargar de ellos. ¿Crees que eso es justo o no es justo? Sí. Ucrania, sin embargo, piensas que puedes llegar a un acuerdo. Y ahora sigues enviando armas estadounidenses hasta Lo que que tú... estoy diciendo es lo siguiente. Tienen tierras tremendamente valiosas en términos de tierras raras, en términos de petróleo y gas, en términos de otras cosas. Quiero tener nuestro dinero asegurado porque estamos gastando cientos de miles de millones de dólares y, ¿sabes? Pueden hacer un trato, pueden no hacer un trato, pueden ser rusos algún día o pueden no ser rusos algún día, pero vamos a tener todo este dinero ahí y digo que lo quiero de vuelta. Y les dije que quiero el equivalente, como 500 millones de dólares en tierras raras. Y esencialmente han aceptado hacer eso, así que al menos no nos sentimos tontos. De lo contrario, somos tontos. Les dije, tenemos que conseguir algo, no podemos seguir pagando este dinero. ¿Sabes? Del lado ruso, ¿cómo consigues a Putin? Lo presionas para llevarlo a la mesa. Mira, lo digo todo el tiempo, esto nunca habría pasado si yo fuera presidente. Si la elección no hubiera sido manipulada, esto nunca habría pasado. Y veamos si Fox te deja poner eso. Está bien, la elección no fue manipulada. ¿Me escuchas manipulada? Vamos a ver, quiero decir, esto nunca habría pasado. No ocurriría con Putin y el 7 de octubre tampoco habría sucedido. Irán estaba quebrado, les quedaba una muy pequeña cantidad de dinero. Ahora tienen 350.000 millones de dólares, pero tienen otros problemas. Y sabes, vamos a volver allí porque yo soy el tejido. Soy el gran tejedor, ¿sabes qué Está soy bien, yo? Lo ok, entiendo. soy el bueno. ¿No es? Alguien dijo, Bien. se puso a divagar. Ahora, solo las noticias falsas dicen eso. Para divagar tienes que ser brillante para divagar, no tienes que Solo serlo. vuelve a la Existe. trama ahí. Nadie ¿Sabes? entiende tu cuadro de torneo. Pero me gusta la manera porque Mucho cubre. mucho más rápido. Lo cubre. Pero si miras el 7 tú, de octubre, quizás. Hamas no tenía dinero porque Irán no podía pagar. Irán no tenía dinero, estaban en bancarrota. Sabes que tenía sanciones sobre ellos, sanciones tremendas. China no compraba. Le dije a China que si compraban petróleo de ellos no podían hacer negocios con Estados Unidos. O sea, se negaron, no tenían nada. Ahora tienen una cantidad tremenda de dinero. En Irán, sí, creo que vamos a hacer un trato en Irán. Creo que preferiría, está bien. Y sabes, hay mucha gente que piensa que vamos a atacar Para Israel. Irán o con Israel, nuestra pero Israel bendición. nos necesita, todos nos necesitan. Tenemos las armas, tenemos la fuerza, somos muy fuertes. Reconstruir nuestro ejército, la gente olvida, reconstruir nuestro ejército. Ahora no deberían haber dado mucho a Afganistán, lo cual hicieron, dieron mucho, no había razón para eso, pero somos muy fuertes. Tenemos cosas que nadie más tiene.
así que nos necesitan. Pero todos piensan que Israel con nuestra ayuda... La aprobación irá y los bombardeará hasta el infierno. Preferiría que eso no sucediera, preferiría mucho más ver un acuerdo con Irán donde podamos hacer un trato, supervisarlo, revisarlo, inspeccionarlo y luego destruirlo o simplemente asegurarnos de que un no haya mejor más acuerdo nuclear. que el acuerdo nuclear de Obama. Bueno, eso fue lo más tonto. Oh, por cierto. Para ahora, eso era un ya habría expirado camino ahora. hacia un arma nuclear, era un acuerdo a corto plazo. No puedes hacer un trato Solo con unos pocos años ese acuerdo, tiene ya que- estaría expirado, piénsalo, y habrían tenido Gracias. un derecho legal a tener un arma nuclear. No puedes permitir que Irán o casi cualquier otra persona, por cierto, pero especialmente Irán, porque son muy militantes, quiero decir, son muy, muy militantes. No puedes permitirles tener un arma nuclear, pero hay dos formas de detenerlos, con bombas o con un papel escrito, y yo preferiría mucho más hacer un trato que sea un trato que no lo vaya a perjudicar. Y creo que son uno o dos, creo que Irán está muy preocupado, creo que Irán está muy asustado, para ser honesto contigo, porque su defensa está prácticamente desaparecida. Tal vez estén tratando de obtener nueva defensa mientras hablamos, es decir, defensa aérea, pero su defensa está en gran parte desaparecida. Han tenido algunos momentos muy malos, todo el asunto con las páginas fue un desastre para ellos, las Claro, páginas ya sabes de qué algo hablo. horrible, pero ha eliminado, ya sabes, mucho liderazgo como nadie ha visto antes, pero creo que Irán está muy nervioso, creo que están asustados. Creo que a Irán le encantaría hacer un trato y a mí me encantaría hacer un trato con ellos sin bombardearlos. Entonces, Irán, ¿crees que un acuerdo es posible? China, ¿estás diciendo que tal vez un acuerdo sea posible? Doctor Presidente, ¿debería Creo usted... que China es muy económica. Es tan basado en comercio. Y mira, Biden permitió a China. Volverse loco. Y tenemos un déficit con China de más de $1 billón al año, ¿puedes creerlo? Pero con todo eso dicho, China no necesita porque sacan tanto dinero de los Estados Unidos. No vamos a dejar que saquen el tipo de dinero que están sacando ahora, pero vamos a dejar que saquen dinero y les irá muy bien. Y los queremos, a mí me cae muy bien. Xi. Me encanta hablar con él. Desde Sí, he la hablado con él y inauguración. hablo con su gente también, ya que su gente viene todo el tiempo. Tenemos una muy buena relación personal. No quiero sonar tonto porque Bueno, mira, lo tuve lo tenías aquí, Marlon. Lo conozco muy bien, probablemente lo conozco mejor que casi cualquier persona Conozco a en varias Kim partes Jong. del mundo. Moon de Corea del Norte mejor que nadie. La mayoría de las personas yo estuve nunca en ese tendrán la viaje, sé que oportunidad salió de hablar bien. con él. Sí, quiero sí, mencionar puedes un par dar de fe cosas. de ello. Tenías al senador republicano Y él estuvo Ed aquí Lago. mañana. Ellos haces. están en un toma y daca. ¿Qué pasa con la casa sobre el gran billete Bueno, hermoso? Los dos dos, facturas. pero no ¿Alguien mucho, lo ha presidente. descubierto? Porque en primer lugar tengo que decir lo que has hecho? la relación es increíble. Tuvimos alrededor de 50 de ellos aquí anoche para cenar en Mar-a-Lago. Creo que John Thune está haciendo un trabajo fantástico y creo que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, está haciendo un trabajo fantástico. Creo que Mike tiene incluso un trabajo más difícil porque tiene literalmente, en realidad probablemente sean 5 si realmente lo piensas, pero ahora mismo son alrededor de 2 o 3 o algo así. Eso es bastante ajustado. Pero hay gran unidad en la Cámara y hay gran unidad en la Cámara y el Senado. Anoche hice un discurso y creo que fue de hecho en televisión. Dije, si la prensa quiere quedarse, me da igual. Creo que probablemente estaba en gran medida. Había un gran amor, respeto y unidad en esa sala anoche. Y teníamos, supongo, cerca de 50 senadores allí. Un par no pudo venir por otras razones. Entonces, ¿piensas que el proceso no importa? Eventualmente vas a llegar Creo que de una manera que u lo otra. somos. Tenemos algo muy peligroso que se nos dio lamentablemente y de manera muy tonta llamado techo de la deuda. Y el techo de la deuda lo llamo 1929 porque ya sabes, pueden suceder cosas malas. Debería ser solo psicológico, pero en realidad probablemente sea más que eso. No deberíamos haberlo tenido. No debería haber sido nuestro, debería haber sido de ellos. Pero alguien cometió un gran error, un error estúpido en realidad. Y lo heredamos, pero no puedo imaginar que los demócratas no quieran ocuparse del techo de deuda, porque eso podría ser una explosión como nunca hemos visto. Y simplemente no creo que eso vaya a suceder. Creo que es muy importante que hagamos el proyecto de ley de impuestos. Y no puedo ver a los demócratas dando a la gente el mayor aumento de impuestos de la historia.
Así que tenemos que extenderlo y creo que mejorarlo, hacerlo aún más productivo. ¿Sabes? Podemos hacer cosas que hicimos incluso mejor de lo que hicimos durante las reducciones de impuestos ¿Y de tú Trump. quieres aumentar? Gastos de defensa. Queremos aumentar los gastos de defensa. Creo que debemos tenerlo. Una de las razones por las que puedo hablar con autoridades es que realmente tenemos un ejército increíble, pero también están creciendo. Una de las cosas que haré con el presidente Xi, con Putin y todos los demás es decir, relajémonos con todo esto, ya sabes, construir todas estas, ya sabes, las bombas. Estamos hablando de cantidades masivas de dinero, 900.000 millones de dólares. ¿Sabes? Es interesante. Rusia estaba gastando alrededor de 57.000 millones de dólares antes de la guerra. Y China, unos 200.000 millones de dólares. Nosotros estábamos alrededor de 715, así que siempre gastamos más. No significa que obtuvimos algo mejor. Tenemos mejor equipo que cualquier otro, nadie se nos acerca. Pero es una locura gastar dinero en cosas que con suerte no se van a usar. Quiero decir, la parte difícil es que si no quieres recortar prestaciones y si quieres aumentar el gasto en defensa y quieres eliminar los impuestos sobre las propinas y hacer permanentes los recortes de impuestos de 2017. Eso es mucho dinero, pero vamos a recaudar enormes cantidades de dinero con los aranceles. Vamos a tener aranceles, vamos a recibir cantidades tremendas ¿crees que de iba a dinero. marcar una diferencia? Porque no es justo. Bueno, Doge va a compensar mucho, pero eso no está relacionado con los aranceles. No es justo que otros países realmente se hayan aprovechado de nosotros. Y es culpa de nuestros líderes. Soy un líder diferente. No es justo que otros países se hayan aprovechado de nosotros durante tantos años y ahora de repente no se nos permita tener tarifas. Pero ellos han tenido tarifas durante años. ¿Sabes? Nos han hecho esto durante años. Y nosotros hemos. Y creo que los aranceles recíprocos, hablaré de ello. Creo que probablemente el lunes o martes tendré todo un gran tema. Tenemos un plan muy sofisticado. Quiero tener aranceles por separado sobre el acero, los autos, los semiconductores y los chips. Probablemente productos farmacéuticos. Y no te preocupa que algo de eso vaya a volver al consumidor. Podría ser, pero en última instancia va a ser mucho menos costoso. Te daré un ejemplo. El llamado medicamento para adelgazar o inyección para adelgazar, como se llame, Ozempic o Manjaro. En Londres lo consigues por $88. En Nueva York lo consigues por $1.200. Ni siquiera lo puedes comprar, es muy injusto. El paquete idéntico, hecho en la misma fábrica, enviados a diferentes lugares, pero fabricados literalmente en la misma fábrica. En Londres cuesta $88 y en Nueva York $1.200 y no se puede conseguir. Y la razón es porque todo se agrega a Estados Unidos, porque Estados Unidos ha sido demasiado amable. ¿Sabes? Yo tenía transparencia hecha y Biden la canceló. La transparencia habría resuelto ese problema. Pero voy a resolverlo de una manera u otra, incluyendo, ya sabes, tienen algo como el control de alquileres en Nueva York y eso no me gusta. Pero en algún momento nadie va a... No es justo que otros países, vas a Canadá, todos los medicamentos son mucho menos costosos. Sugerí que algunos de los gobernadores compraran sus medicamentos en Canadá y los enviaran de regreso aquí. Es muy simple. Así que creo que vamos a hacer algunas cosas increíbles, realmente increíbles. Lo último quiero decir, tienes muchas cosas que vas a hacer, pero ahora mismo bueno, es ¿sabes que una tú... cosa que hice anoche que es muy poderosa realmente, la pajita? Nos dieron una pajita de papel. Se derrite, es horrible. Ya que comienzas deberían hacerlas con sabores, porque para cuando terminas es tan horrible. Terminé con la pajita de papel. Vamos a volver al plástico. Eso podría ser un asunto de 90-10. Cerca de un 99. Porque a nadie le gustan los después de todo. zombies. Este fue un asunto de Biden, gran asunto de Biden. Estoy ¿No seguro piensas de que en Biden esto? realmente sabía. Alguien puso cosas frente a él y firmó lo que hicieron. Creo que tiene razón. Es al menos un 90% de asunto. En este momento considera al vicepresidente J.D. Vance como su sucesor, el candidato republicano en 2028. No, pero es muy capaz. Quiero decir, no creo que... Ya sabes, creo que tienes a mucha gente muy capaz. Hasta ahora creo que está haciendo un trabajo fantástico. Es demasiado pronto. Apenas estamos empezando. Pero para cuando lleguen las elecciones de mitad de periodo, él va a estar buscando un respaldo. Mucha gente ha dicho que esta ha sido la mayor esperanza. Pero en casi 3 semanas, en la historia de la prensa, eso Más es rápido como y bien con más escrito. cosas. He terminado. Tan rápido. Y realmente tuvimos que hacerlo porque lo que le han hecho a nuestro país es tan triste. Es tan triste. Vamos a ser más grandes, mejores y más fuertes que nunca. Señor presidente, agradecemos todo el tiempo. Gracias.